Shikamaru Hiden capítulo 1. ¿Desde cuándo dejé de decir que las cosas eran problemáticas? Ese era el pensamiento que cruzó por la cabeza de Shikamaru mientras observaba el cielo azul. A pesar de que el viento no era muy fuerte, las pequeñas nubes se movían una tras otra para desaparecer de su vista. El estado frustrado del cielo parecía similar al de Shikamaru. El pensamiento mismo lo hizo reír. De todos modos, él estaba ocupado. Años después de la Cuarta Guerra Shinobi, el mundo empezaba por fin a ganar estabilidad. La alianza de los Kages que se creó al iniciar la guerra continuaba hasta estos días, y el mundo ninja era completamente diferente a lo que era. La alianza puede haber empezado con las 5 villas, pero después de la guerra, países pequeños empezaron a participar en la alianza. Todo llegó a un punto en que se tuvo que crear una unión de shinobis, una donde se involucrara un shinobi de cada nación practicante. Los contratos que se habían realizado individualmente por las aldeas anteriores a la existencia de la unión, ahora estaban llevados por la unión shinobi. Cada aldea que participaba en la unión tenía un representante para discutir los contratos tomados. De esta manera, el equilibrio del trabajo entre las aldeas estaba garantizado. Las diferencias entre las aldeas fueron revisadas y el mundo shinobi finalmente pudo saludar la era de la paz con los brazos abiertos. La vista de Shikamaru se perdió en el cielo. Su espalda estaba completamente agradecida por estar recostada en la frescura del suelo de piedra que le beneficiaba. Si se quedaba así, probablemente terminaría cogiendo un resfriado, pero él tenía sus razones para no levantarse. El trabajo estaba esperando por él. Tanto trabajo no era divertido. Fue solo porque Shikamaru tenía la intención de un corto descanso que se permitía a él mismo el poder holgazanear por una tarde así, para empezar. Pero él sabía que en el momento en que se sentara, su mente estaría en modo de trabajo. Y cuando eso pasara, Shikamaru sabía perfectamente que no tendría oportunidad para descansar así otra vez. Por eso, se rehusaba a moverse a pesar del frío. Se empeñó tercamente en descansar todo el tiempo que pudiera, hasta que alguien lo encontrara. Shikamaru no tenía intención alguna de moverse ni un centímetro de ese lugar. Este lugar era el techo de la residencia del Hokage, en donde se podía ver las generaciones de las caras de los Hokages grabadas en la montaña paralelo al techo donde Shikamaru estaba recostado. En orden hacia la izquierda estaba la primera generación, Hashirama, después su hermano Tobirama, después el tercero, que había muerto durante el intento de invasión de Orochimaru hacia Konoha, Hirosen, y después el relámpago amarillo de Konoha, Namikaze Minato. El quinto Hokage, que era una leyenda junto con Jiraiya y Orochimaru, uno de los 3 Sanes, Tsunade. Ahí estaban todos los antiguos Hokages, ahora también la cara del hombre que era el Hokage actual, grabada al lado de Tsunade. Un par de ojos dormilones asomándose por debajo de unos mechones, y también el puente de la nariz, mientras que el resto de los rasgos bien definidos estaban escondidos bajo de una máscara. El Hokage es un símbolo de Konoha. Era una posición que no se podía obtener a menos que fuera reconocido por todos los shinobis de la aldea. A pesar de que se suponía que la cara era ese símbolo, de ser tallado en la montaña como una conmemoración, tenía aún la mitad de su cara oculta bajo la máscara. Hatake Kakashi. Ese era el nombre del actual Hokage, el maestro de las 2 personas que habían liderado el camino a la victoria durante la guerra. No había ninguna persona en el mundo shinobi que no conociera su nombre. Shikamaru, por otro lado, conocía a ambos personalmente y la personalidad de sus estudiantes está lejos de ser de estrellas. Había fans que adoraban y adulaban a los 3, diciendo que eran héroes de leyenda, pero en realidad ninguno de los 3 eran del tipo que encajara en el término leyenda. Kakashi, ciertamente, un hombre que durante la crisis no pierde la calma, en su día a día era un adulto bueno para nada, que tiene ganas de no hacer nada. Los otros 2 héroes tenían un problema muy similar.
Uno era un completo idiota y el otro obstinadamente terco. Era porque el resto del mundo no sabía de su lado sin esperanzas, que los tres eran aclamados como leyendas vivientes. ¿Qué estoy haciendo? Eran las palabras que salían de la boca de Shikamaru sin que siquiera se diera cuenta. Él mismo era el tipo de persona que nunca se convertiría en nada cercano a un héroe. Él no quería serlo en primer lugar. Si decías que era un ninja que había practicado vigorosamente para incrementar su ninjutsu, estabas equivocado. Él ciertamente nunca pensó en estudiar para ser un ninja médico y convertirse en un respaldo a la vanguardia tampoco. Si tú decías que él quería convertirse en un alto puesto en los escritores o como médico, estabas completamente equivocado. Él solo quería que todo fuera normal. Ese era el sueño de Shikamaru. Él quería ser un ninja promedio, con un trabajo promedio, un matrimonio promedio, una esposa promedio, con quien tener hijos promedio, y poder envejecer de una manera promedio. Bueno, todo tiene que terminar un día. ¿Había mayor felicidad en un plan así? No lo creo. En días con buen tiempo podrías estar recostado, observando el cielo, viendo pasar las nubes, y que ellas se lleven tus pensamientos. En días lluviosos tienes las piezas de Chouji como compañeras. Era más que suficiente. No habría presión acerca de las expectativas de las personas, ni tampoco estrés. ¿No era eso una vida fabulosa? Fue un profundo suspiro emitido desde el fondo de su estómago. El bastardo que se hacía llamar realidad era un oponente realmente fuerte. Si la pelea fuera siquiera con un ser humano, esta terminaría en algún punto. Incluso si la persona fuese un dios, hasta ellos tienen debilidades. Durante la guerra sus enemigos eran abominables, y aún así todos los shinobis se habían unido y ganaron. ¿No es así? Tú puedes ganar contra un oponente cuando está enfrente de ti. Sin embargo, la realidad como oponente, sin un cuerpo al cual puedes vencer, no importa cuánto deseara o esperara otras cosas, la realidad lo seguiría mandando al destino que él no quería. Shikamaru nunca deseó más que nunca ser alguien promedio. Ahora él era alguien de la Unión Shinobi y no podía hacer nada. Tenía demasiado trabajo. Todos los puestos de trabajo que asumen los señores feudales y los ciudadanos de cada nación tenían que clasificarse de la A a la D, y las características de cada villa eran tomadas en cuenta para saber cuál era la más compatible para el trabajo, y después se consultaba con los jefes de la Unión para terminar con la aprobación de los kages. Ellos lo utilizaban para todo, hasta el punto que incluso terminó siendo un socio de Chouji para el viejo Tsuchikage, Shikamaru de la Unión Shinobi de Konoha. Habían personas que lo llamaban así ahora, a pesar de que Shikamaru no quería resaltar. Aunque él no quería éxito en cualquier cosa, aunque haya peleado y peleado contra eso, todo lo empujó hasta quedar por encima de los demás. Su primer error, cuando tuvo el ascenso de los exámenes Chunin. Los exámenes Chunin, iniciando por los pueblos de los 5 kages, y que incluye incluso genins de otros países pequeños. En medio del caos creado por el ataque de Orochimaru, la muerte del tercero, por alguna razón Shikamaru fue promovido a Chunin. Entre todos los participantes, él fue el único en pasar el examen. Era el tipo de situación que Shikamaru sentía que tenía que gritar: ¿Qué has hecho? Habría sido más apropiado. Su error fatal estaba en la pelea final, donde los genin eran emparejados a pelear con otros. Su Kagemane no Jutsu había sorprendido a su oponente, una atrevida kunoichi que lleva consigo un abanico ridículamente grande que crea gigantescas ventiscas. Pero al final de la batalla fue Shikamaru quien tiró la toalla. Fue la rendición quien tuvo mayor reconocimiento. Ser Chunin incluye ser un líder. Es por esto que la habilidad de analizar la situación es muy importante.
Los examinadores aprobaron la decisión de Shikamaru y le dieron la puntuación más alta. Fue la evaluación mal recibida. El examen era algo que no estaba en los planes de Shikamaru. Él se vio forzado a participar por la insistencia de su maestro Sarutobi Azuma. Él no tenía intenciones de semejante evaluación, no tenía el más mínimo deseo tampoco, pero la realidad llevó a Shikamaru a convertirse en un Chunin y a que todos de la aldea lo vieran con ojos diferentes. Y desde entonces el plan de la vida de Shikamaru había comenzado a deslizarse fuera de su alcance. Cuando Sasuke dejó la villa, Shikamaru lideró el equipo en el cual, junto con sus compañeros, lo traerían de regreso. Después de eso, se le dio la mayoría de misiones de todos sus compañeros. Se resistió y protestó, pero la realidad seguía llevando a Shikamaru más y más alto en rango. Desde la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, que había sido hace 2 años, Shikamaru tenía ahora 19 años. Era la edad en la que no podía ser llamado niño. Se preguntó qué tan agradecido se debe estar para la gente que espera grandes cosas de ti. ¿Era ser alguien de quien todos dependieran un logro tan maravilloso? La respuesta llegó sin saberlo. Había un claro ejemplo de esto: Naruto, un amigo de Shikamaru, cuyo deseo era que todos en la villa lo vieran, mas no como un héroe del mundo ninja. Shikamaru sabía muy bien que la gente vive cosas que terminan haciendo que necesites de alguien más. Es por eso que, a pesar de sus dudas, no sentía ningún sentimiento de odio, como si solo no existieras, hacia las personas que dependían de él. Y no importa que él estuviera en contra de la idea de ser necesitado, nunca decía que no a una misión. Habían pasado 19 años desde que había nacido en este mundo, y sin embargo, él ya tenía tantas obligaciones y enredos que se había conseguido verse envuelto. El grupo que intentó tomar el mundo, Akatsuki, había matado a su maestro Azuma. La novia de Azuma, Kurenai, estaba embarazada de Azuma. Ese niño ahora tenía 2 años de edad. Su nombre era Mirai. Se había convertido en el maestro de Mirai. Era una promesa que absolutamente tenía que seguir. El padre de Shikamaru, Chikaku, había tomado la tarea de ser el principal estratega de la alianza durante la Cuarta Guerra Ninja. Cuando Obito usó el poder destructivo del 10 colas para destruir el cuartel de la alianza, su padre había muerto junto con el padre de Inoichi. Incluso ahora las últimas palabras de su padre y del padre de Ino sonaban con mucha claridad en los oídos de Shikamaru. Siempre estaremos contigo, nunca olvides eso. Convertirse en un gran hombre como su padre fue una promesa que había hecho al hombre que había ayudado a traerlo a este mundo. Y luego estaba Naruto, honesto hasta la exageración, el héroe shinobi, quien creía de todo corazón que se convertiría en Hokage, quien nunca dudó de eso en ningún momento. Durante la pelea con el 10 colas, Shikamaru estuvo al borde de la muerte. Mientras estaba siendo sanado por Sakura, Shikamaru tuvo el pensamiento de: nadie será mejor consejero para él. Si Naruto se volvía Hokage, Shikamaru se volvería su mano derecha. Fue un sueño. Él tenía demasiadas obligaciones, no quería ni contarlas. No había ningún error. Era esa misma fuerza la que lo seguía empujando. Era algo bueno que necesitaba y que debía estar agradecido. Él debía estar agradecido, pero se cansaba a veces. El Shikamaru real no era la persona que todos creían que era. El verdadero Shikamaru creía que todo era problemático, quien deseaba una vida normal, el tipo de hombre que podía ser encontrado en cualquier parte, y las expectativas de los mayores solo lo hacían querer huir. Ese era el verdadero hombre que era Nara Shikamaru. En los viejos días, todos sus compañeros habían comprendido plenamente lo lleno de quejas que era, lo mucho que no tenía ganas de lograr cualquier cosa. ¿Desde cuándo dejaron de comprenderlo? ¿Desde cuándo él dejó de decir que todo era problemático? Lógicamente, ambas cosas habían empezado al mismo tiempo. ¿Cuándo empezó? Mientras miraba hacia las nubes, profundas arrugas vinieron a la frente de Shikamaru. Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba, hasta que solo podía ver un poco del cielo.
Un halcón entró en su línea de visión. El halcón volaba desde el oeste, donde las partes del cielo ya comenzaban a teñirse de un color rosa por la puesta del sol. Extendió sus alas y poco a poco empezó a dar vueltas. Shikamaru pasó a estar justo en el centro de las vueltas del halcón. No, la cosa correcta sería que el halcón volaba en círculos alrededor de la residencia del Hokage. Shikamaru no se limitó a sentarse, sino que saltó para ponerse de pie. Sus ojos se clavaron en el halcón. No parpadeó ni un momento. Negro. El halcón estaba en tono tan negro que podía haber sido pintado con tinta. No, lo que realmente era un halcón pintado con tinta, imitación de imagen superbestias, el jutsu de Sai. Sai fue la persona que se unió a Naruto y Sakura al equipo 7, como reemplazo del desaparecido Sasuke. Su especialidad, el jutsu de imitación de imagen superbestias. Pintando animales con una tinta se les da vida y movimiento. El halcón que volaba arriba de Shikamaru era sin duda de Sai. Por fin viene. En el campo de visión de Shikamaru pudo ver el halcón detenerse de estar dando vueltas en círculos y empezar a descender. Shikamaru corrió hacia las escaleras que bajaban desde el techo. Tan pronto como llegó a la parte inferior de los escalones estaba la oficina del Hokage. El halcón definitivamente estaba yendo allí. Abrió la puerta sin siquiera molestarse en tocar. «Oh, Shikamaru». Era Kakashi quien habló. Estaba parado detrás del escritorio que estaba repleto de pilas de libros, documentos y un pergamino abierto que estaba leyendo. El halcón de Sai acaba de... Así es. Kakashi se volteó hacia Shikamaru para poder verlo. Las frases desordenadamente escritas en el pergamino revoloteaban a la vista de Shikamaru. Parecía un mensaje escrito apresuradamente. La situación parece más grave de lo que creíamos. La mirada de Kakashi se reunió con la de Shikamaru mientras hablaba. La mirada en sus ojos era aún más solemne de lo que Shikamaru había temido que sería. Incluso la forma vaga de costumbre de decir las cosas había sido sustituida por un completo tono sombrío. La actitud de Kakashi le estaba dando una terrible sensación a Shikamaru. Los ojos de Shikamaru siguieron la escritura en el pergamino. Si bien la mayor parte del mensaje fue escrito con una delicada escritura muy pequeña de un pincel fino, la última frase solo se destacó gruesa y violentamente escrita. Ya no sé quién soy. Fin del capítulo 1 de Shikamaru Hiden. No olviden suscribirse para más y pronto les traeré el segundo capítulo. Si quieren que haga una versión en inglés, solo déjenmelo saber.